Bueno, hoy nos toca hablar acerca de un tema que normalmente la mayoría de nosotros ya es como que lo venimos manejando, pero bueno, vamos a ver si nos ayuda un poquito para comunicar y transmitir mejor el Evangelio, ¿no? Principalmente como venimos aprendiendo para relacionarnos con las personas, y muchas veces nos tenemos que relacionar con personas que no creen, que no conocen el Evangelio, que no conocen a Dios. Y entonces, bueno, es como que hay algunos impedimentos que se interceptan, ¿no es cierto?, en nuestra comunicación del Evangelio. Y la idea es compartir algunas ideas y algunos pensamientos con respecto a eso, ¿no? ¿Cómo tratar entonces con algunos impedimentos que interceptan nuestra comunicación del Evangelio y cómo manejar ciertos problemas que se aparecen a veces, ¿no? Porque a veces cuando uno está hablando con alguna persona, surgen situaciones, surgen problemas, y bueno, ¿cómo los resolvemos? ¿Cómo podemos nosotros ir de alguna manera resolviendo esas situaciones, ¿no? Bueno, hay distintas clases de personas con las que nos relacionamos. Están, bueno, los creyentes, por supuesto, ¿no? Que somos nosotros, y entre nosotros podemos hablar, podemos compartir, podemos incluso hasta en buenos términos, ¿no? Como discutir algunas verdades de la palabra para tratar de entenderla mejor, ¿eh? A veces algunos tienen una manera de ver las cosas y otros tienen otras maneras, y a veces, bueno, intercambiamos un poquito lo que pensamos cada uno, pero entre nosotros las conversaciones normalmente son conversaciones amenas, ¿no? O sea, no tenemos mucho problema. Pero el tema es que a veces nos encontramos con gente, por ejemplo, podemos de alguna manera calificar algunos grupos de personas con las cuales nos encontramos, ¿no? Y el primer grupo de personas con las cuales nos encontramos quizás son las personas indiferentes, ¿eh? Los indiferentes. Seguramente se han encontrado con personas que son completamente indiferentes. Creo que hay algunas personas que son indiferentes o como también le llaman negligentes respecto a las cosas espirituales, ¿no? Indiferentes o negligentes, ¿no? En cuanto a las cosas espirituales, como que no les interesan, ¿eh? Hay personas que dicen, a mí no me interesa la religión, a mí no me interesan las cosas espirituales, pero de todas maneras no les molesta a ellos tomar tiempo para escuchar a las personas, ¿eh? No les interesa demasiado, pero están dispuestas a escucharnos. Y hay otras personas, en cambio, que no quieren ni siquiera oírnos, ¿eh? Seguramente muchas veces han estado intentando compartir el Evangelio con algunas personas y te cierran la puerta en la cara, te cortan el teléfono, te cortan el rostro, como decimos nosotros, no te permiten meter ni siquiera un bocadillo, ¿no? Para poder compartirle acerca del amor de Cristo. Así que la idea en esta noche es mirar y estudiar la técnica que tenemos que seguir en ambos casos, ¿no? Decir, bueno, si nos encontramos con gente indiferente o con gente, como decíamos recién, negligente, que no le interesa las cosas de Dios, pero que nos puede escuchar o nos quiere escuchar, ¿cómo actuaríamos? Y si nos encontramos con personas que ni siquiera nos quieren escuchar, ¿qué haríamos? Esas personas que no te dejan ni siquiera hablar, no, te dicen, no, no quiero, no quiero, no quiero, no me hables de Dios, no me hables de la iglesia, no quiero saber nada. Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es lo que hemos aprendido de las técnicas de Pablo, ¿no? Pablo nos había enseñado técnicas muy importantes de relaciones humanas, y cuando nos relacionamos con las personas que nos quieren escuchar, ¿no? En primer lugar, como decíamos, debemos tratar que de alguna manera de mostrarle a ellos la necesidad que ellos tienen de Dios. Normalmente lo que tenemos que hacer es, como ya hemos aprendido, es escucharlos y luego, bueno, hacerle un par de preguntas, pero ellos están esperando que nosotros le hablemos acerca de lo que queremos compartirle, que es el Evangelio, que es nuestro testimonio.
Y lo que tenemos que tratar es de que ellos entiendan que tienen una necesidad, ¿no? La necesidad de Cristo, la necesidad de Dios, porque mucha gente piensa que no necesita a Dios, ¿no? Tienen un montón de argumentos armaditos para decir yo no necesito a Dios. Y bueno, para eso aplicamos las técnicas de Pablo y le hacemos algunas preguntas, ¿no? Que pueden abrirnos un poquito el camino, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan las preguntas que teníamos en evangelismo de cosecha? Nos enseñaban que cuando abordábamos a una persona y normalmente esa persona no quería saber nada con las cosas de Dios, bueno, había dos preguntas importantes que en evangelismo de cosecha nos enseñaron. Una era que, bueno, supongamos que nosotros llegamos al cielo y allá nos atiende San Pedro, ¿no? Y nos pregunta, bueno, ¿por qué les tengo que abrir la puerta y dejarlos entrar al cielo? ¿Qué le responderíamos? Y bueno, esas preguntas que antiguamente hacíamos a las personas, ¿no? Para tratar de romper el hielo y para tratar de hacerles ver que ellos necesitan encontrarse con Cristo para poder entrar al cielo. Pero preguntas sencillas, por ejemplo, que uno hoy le puede hacer a una persona indiferente o negligente en cuanto a las cosas espirituales, simplemente preguntarle si es feliz. Por ejemplo, ¿es usted feliz? Bueno, nosotros sabemos que estamos en un tiempo donde la gran mayoría de personas no está feliz, tiene cierto descontento. Otra pregunta podría ser, ¿se siente plena o podemos decir íntimamente, se siente satisfecha con el estilo de vida que está llevando, con los resultados de vida que está teniendo, con la situación que está viviendo a nivel familiar, laboral, se siente realmente satisfecho con lo que está viviendo? Quizás preguntarle si quizás en su interior no siente algún vacío, ¿no? Porque vieron que hay muchas personas que tienen quizás un buen trabajo, que tienen, digamos, un buen sueldo, que tienen quizás una linda familia o una linda casa, un buen auto, pero tienen igual un vacío en su interior, ¿no? Hay como algo que le falta siempre. Y bueno, preguntando estas cosas nosotros podemos lograr que las personas puedan de alguna manera darse cuenta que tienen una necesidad, ¿no? Una necesidad. Y luego, por supuesto, después de mostrarles o hacerles llegar a la conclusión de que tienen esa necesidad, lo que tenemos que hacer es emplear, como siempre decimos, la palabra de Dios, un versículo bíblico para mostrarles, ¿no? Que ellos necesitan un Salvador. Y ahí, bueno, yo me acordaba, por ejemplo, de Romanos 3:23. Romanos 3:23 nos habla, es un versículo muy conocido por la gran mayoría de los creyentes. Y ahí en el versículo 23 la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Todos pecaron, dice Pablo, y por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué logramos cuando le compartimos la palabra a la persona? Que la persona misma lea ese versículo. Es muy importante, si es posible, ¿no? Lograr que la persona lo lea y luego preguntarle, ¿no? ¿Quién ha pecado? Y ahí dice todos, ¿no? Por cuanto todos. Y entonces preguntarle, ¿y esto a quién incluye? Y bueno, y proseguimos así hasta que diga, bueno, hasta que llegue a la conclusión y pueda declarar y decir, a mí me incluye, ¿no? O sea, una vez que dice que él está incluido o ella está incluida, preguntarle, ¿qué ha hecho usted que le hace estar incluido? Bueno, y de a poquito le vamos guiando en el diálogo hasta que la persona admite, ¿no es cierto? Y dice, he pecado y entonces ahora yo me doy cuenta que estoy destituido de la gloria de Dios. Así que, bueno, hay muchos pasajes de la Biblia que nosotros podemos utilizar para lograr que las personas puedan recapacitar, y es bueno que la persona misma pueda leer el versículo bíblico, ¿no? Hay otro versículo también que es muy apropiado para usarlo y está ahí en el Antiguo Testamento,
en el libro de Isaías. Isaías es un libro muy interesante porque Isaías está llamado el Evangelio del Antiguo Testamento. Allí encontramos muchísima palabra profética acerca de nuestro Salvador. Pero en el capítulo 53, versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Otro texto bíblico que nos puede ir guiando, ¿no? Preguntándole, bueno, ¿quién se ha descarriado? Todos nosotros, Y bueno, ¿cómo se encuentra usted ahora? Perdido, ¿no? O bueno, descarriado. Y entonces ahí tenemos otro texto bíblico que nos puede ayudar a mostrarle a la persona que la persona está lejos de Dios, que está descarriada, que está apartada, que está viviendo en pecado y que necesita un Salvador. Por eso decíamos que el primer paso es tratar de que la persona pueda reconocer que tiene una necesidad espiritual, una necesidad de Dios, ¿no es cierto? Y una vez que lo logramos, entonces ahí con la palabra de Dios lo reafirmamos, Y también debemos mostrarle lo que Jesús ha hecho por nosotros. Eso es muy importante, ¿no? Creo que es muy importante aquí en Isaías capítulo 53, verso 6, vemos que ahí hay una sustitución, ¿no? Porque dice que el Señor Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Nosotros teníamos ese pecado cargado sobre nuestra vida, pero Cristo luego Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Así que tenemos que explicarle bien a la gente ese tema de la sustitución, ¿no? Cómo nuestros pecados pasaron ahora a la persona de Cristo. Bueno, yo sé que no es fácil hablar con la gente, porque a mí muchas veces me ha tocado hablar con personas y no siempre tengo la, digamos, la disponibilidad o disposición de esa persona para que me escuche, para que lea la Biblia. Bueno, necesito realmente depender, como hemos estado aprendiendo, más que nunca de la presencia del Espíritu Santo. Siempre que vamos a hablar con una persona, vamos a visitar a alguien, nos encontramos con alguien a quien le queremos compartir la verdad de Dios, necesitamos nosotros buscar con todo nuestro corazón la asistencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda, porque Él nos da no solamente la palabra, sino que también nos da ese don que necesitamos en ese momento para poder discernir lo que la persona siente, lo que piensa. Y por eso, como siempre decimos, la Biblia está llena de textos bíblicos que nos ayudan. Y yo les animo a que hay textos bíblicos que tenemos que aprender de memoria, tenemos que tenerlos a flor de piel, como dicen. Por ejemplo, yo sé que algunos de ustedes ya lo tienen ahí a flor de piel, ¿no? Pero Juan 3:16, el texto ese tan precioso que todos conocemos prácticamente de memoria, porque allí dice que de tal manera Dios amó a este mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Versículo 18 habla acerca de que el hombre amó más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, ¿no? Entonces, bueno, a través de la palabra hay muchos textos más para ir viendo que los podemos ir después ver cuando le mande el material en estos días, mañana o pasado. Ustedes pueden estar mirando todos los textos bíblicos que hay y desafiarse a sí mismo a poder en el nombre del Señor aprenderlo de memoria. Qué bueno es aprender la Biblia de memoria. Pero están entonces los que, como decíamos recién, ¿no es cierto?, los que quieren escucharnos, y también dentro de los indiferentes están los que nos quieren escuchar, pero también dentro de los indiferentes están los que no quieren escucharnos directamente, ¿no? Esas personas que
que no quieren escuchar absolutamente nada, que están cerradas y no nos dejan meterle ninguna palabra, no nos dejan compartirle nada, no quieren tomar el tiempo para atendernos, y cuando tratamos de hablarles de la manera indicada arriba, ¿no? Como decíamos anteriormente, no quieren que se les moleste, no me molestes con eso del Evangelio, de Dios, de Cristo. Y entonces, ¿cuál es la manera que nosotros tenemos que actuar cuando esas personas se cierran y no nos quieren escuchar? Bueno, algunos estarán pensando, bueno, le doy un garrote en la cabeza si no me quiere escuchar. No. Bueno, algunos se enojan, ¿no? Algunos hermanos dicen, pero qué maleducado, ni siquiera me quiere escuchar, ¿no es cierto? No quiere que le comparta algo tan lindo, tan importante, algo tan bueno como es el Evangelio de Cristo, ¿no? Pero bueno, tenemos que entender que hay personas que son indiferentes y que bueno, algunas nos quieren escuchar y otras no nos quieren escuchar. Entonces, ¿cuál es la manera en que yo tengo que proceder con las personas que no me quieren escuchar, ¿no? Debemos, bueno, en primer lugar, mantener la calma, tenemos que estar tranquilos, ¿sí? Si alguien no te quiere escuchar, bueno, calma, tranquilo, como nosotros decimos, hay que bajar un cambio, tenemos que ser corteses, tenemos que ser prudentes, no tenemos que agredirlos con amonestaciones ni juicios, decirle, bueno, si vos no me escuchás te vas a ir al infierno. No, esas cosas no las tenemos que hacer, aunque sabemos que si la persona no acepta a Cristo en su corazón, probablemente se va a ir al infierno. Pero bueno, pero no podemos agredir a la persona diciéndoselo de una, ¿no? Diciéndole, bueno, si te vas a condenar, te vas a perder, te vas a ir al infierno, y entonces no es manera. Cuando una persona no nos quiere escuchar, tenemos que tener calma, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser respetuosos también y no tenemos que agredirlo. Por eso decimos que al mismo tiempo debemos cuidarnos también nosotros mismos de no ser invadidos por un espíritu de indiferencia o de desánimo, porque vieron que cuando alguien quiere hacer algo y no le sale, se siente desanimado, se siente frustrado. Uno dice, yo le quise hablar a mi mamá, le quise hablar, a veces escucho a los jóvenes que dicen, yo quiero compartirle a mi familia, pero no me escuchan, no me atienden, no me dan bolilla, y sienten como que hay una gran indiferencia hacia ellos y que hay también, ¿no es cierto?, hay un espíritu inmundo que empieza a operar, que es el espíritu de desánimo, de desaliento, y es como que uno empieza a sentir que no vale la pena compartir la palabra, el evangelio, el testimonio, porque hay personas que no nos escuchan. Pero bueno, yo quiero decirles que eso no es algo que nos pasa solamente a nosotros. Le pasó a Jesús, le pasaron a los apóstoles, a muchos siervos, grandes hombres y mujeres de Dios les pasa. No todo el mundo nos escucha, ¿no? Por eso la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces no hay que desanimarse, no hay que dejar que nos agarre ese espíritu de indiferencia, de desaliento, de frustración, sino que debemos permitirle al Espíritu Santo que siga manteniendo viva en nuestro interior la llama del interés por ganar almas para Cristo. Aunque una persona te cierre la puerta, dos personas te cierren la puerta, no importa. Tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. Dice que cuando Jesús mandó a los discípulos a predicar, le dijo, bueno, ustedes vayan a las casas y el que no lo reciba, bueno, cuando salgan, no ahí delante de ellos, cuando salgan, sacudan el polvo de vuestros pies, de vuestras sandalias y vayan a la otra casa, sigan adelante. Así que bueno, ustedes no sacudan el polvo de los zapatos ahí delante de la gente, no empiecen a zapatear ahí cuando alguien no los quiere escuchar, sino que lo que hay que hacer es seguir adelante y seguir compartiendo. Por eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo siga manteniendo en nosotros esa llama que arda, la llama que arda con el deseo, la pasión
de seguir ganando almas para Cristo. Creo que a algunos de nosotros el Señor nos esperó por mucho tiempo, ¿no? Si yo les pediría ahora que me cuenten su testimonio, ¿cuántas veces le han querido predicar a ustedes? ¿Cuántas veces han venido a golpear la puerta de su casa? ¿Y cuántas veces ustedes no han tenido interés por las cosas de Dios? Pero a pesar de eso, a pesar de que muchas veces no escuchamos, muchas veces no, digamos, no prestamos atención, fuimos indiferentes, le cerramos la puerta a la gente, ¿no es cierto? A pesar de nuestra indiferencia y nuestra negligencia respecto de las cosas espirituales, mi hermano, nosotros hoy estamos acá, en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque alguien tuvo paciencia, porque alguien tuvo amor, porque alguien no se enojó con nosotros cuando fuimos indiferentes o negligentes. Así que tenemos que tener paciencia con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, paciencia para que en el momento que el Señor decida, la palabra de Dios pueda entrar en su mente y en su corazón. Hay muchos versículos bíblicos que entregamos con amor y gracia del Espíritu Santo y que producen resultados sorprendentes, ¿no? En muchísimas ocasiones. Y bueno, estos dos versículos que compartimos, el de San Juan 3:16 y el de Romanos 6:23, son dos versículos muy importantes para nosotros poder compartir con estas personas de a poquito, decirle, mira, Dios te ama, de tal manera te ama que un día decidió enviar a su Hijo Jesucristo para que muriera en tu lugar y en mi lugar. Siempre nos involucramos nosotros cuando le hablamos a la gente, ¿no? Que no son ellos solamente los malos, los pecadores, los que estaban lejos. Nosotros también estuvimos en otro tiempo, ¿no? En otro tiempo estuvimos también como ellos. Así que bueno, hay otro grupo de personas, digamos, con las cuales nos encontramos también, que son los que se justifican a sí mismos. No sé si conocen a alguno de esos que se justifican a sí mismos, ¿no? Muchos dicen, por ejemplo, cuando le vamos a hablar acerca de la necesidad de Dios, dicen, yo soy una persona honrada, yo soy honrado, yo no le hago mal a nadie. La frase célebre que todo el tiempo escuchamos, ¿no? Eso de que algunos dicen, trato de vivir una vida moralmente limpia, yo no engaño a mi esposa, no robo, no pago mis impuestos. Bueno, ahí hay una lista de cosas que hacen moralmente apropiadas o limpias, ¿no? Procuro, dicen algunos, hacer todo el bien que puedo, yo ayudo a todo lo que puedo, los ayudo. Y bueno, ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos que ellos lo que hacen es confiar en su propia justicia. Esa es son las personas que se justifican todo el tiempo a sí mismas. Y me hacía acordar ahí a Lucas capítulo 18, ¿se acuerdan? Lucas capítulo 18. Me pongo los anteojos así leo mejor. Dice la palabra, escuchen bien, la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, confiaban en sí mismos. Esto es que se justificaban, confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Jesús le habla a estos de una forma que ellos puedan entender. Y dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera y decía, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que estaba ahí, ¿no? Pobre publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahí tenemos dos micrófonos abiertos, el de Daniel y el de Noelia, si lo pueden apagar.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo, dice el Señor, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro que se justificaba, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Bueno, el tema es que estamos hablando de personas que se justifican a sí mismos, ¿no? Como dice acá, ¿no? Dice que a unos que confiaban en sí mismos, el Señor les presentó esta historia, esta parábola, esta palabra, para que ellos pudieran entender que lo que estaban haciendo no era justamente lo correcto, ¿no? Entonces, ahí encontramos al Señor hablándole a estas personas, y por eso tenemos que lograr que acepten que, bueno, con toda cortesía, ¿no? Como lo hacía Jesús, lo que la persona dice hay que aceptarlo, ¿no? Y ella tiene que aceptar y tiene que aprobar que eso es una justificación que lamentablemente no le va a salvar, ¿no? Por eso, después que nosotros la escuchamos a la persona, esa persona que trata siempre de decirnos, bueno, yo soy buena persona, le hago bien a todos, y se justifica. Luego de eso hay que mostrarle, como hemos aprendido por medio de la Biblia, que todas las cosas buenas que nosotros podemos hacer nunca van a poder cubrir la deuda de nuestros pecados, y que todos, buenos y malos, necesitamos un Salvador. Todo el mundo, ya sea una buena persona, una mala persona, necesita un Salvador, y nosotros no podemos de ninguna manera lograr cubrir el precio que salió o que costó nuestra salvación, porque la Biblia dice que Dios nos redimió a nosotros no con plata ni con oro, porque no alcanzaba ni la plata ni el oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, dice la Biblia. Cristo tuvo que morir, Cristo tuvo que derramar su sangre, y ese fue el precio que Dios pagó. Fue la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Así que cuando nosotros hablamos con esta clase de personas que se muestran, ¿no?, con esta intención de justificarse a sí mismo, ahí le podemos decir que la Biblia enseña que ha habido hombres excelentes, muchos hombres excelentes, pero que a pesar de su moralidad, ellos necesitaron a Cristo también para ser salvos. Y ahí tenemos las historias que después ustedes las van a buscar y las van a ver. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, versículo 1 al 6, encontramos la historia de Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio? Bueno, un hombre excelente, pero Cornelio también necesitó a Cristo para salvarse. Encontramos en Filipenses, por ejemplo, capítulo 3. Hechos capítulo 10, vuelvo a repetir, Hechos capítulo 10, del 1 al 6, encontramos la historia de Cornelio. En Filipenses capítulo 3, del verso 4 al 8, encontramos allí a Pablo, Pablo. Y también en Juan capítulo 3, versículo 1 al 21, encontramos la hermosa historia de Nicodemo, Nicodemo, al que Jesús le dijo: mira, tú eres un maestro de la ley, pero igual, ¿sabes qué? Necesitas nacer de nuevo, tenés que nacer de nuevo, necesitas un Salvador, Así que bueno, ahí tenemos, ¿no?, ese grupo de personas que se quieren justificar a sí mismas y que creen que son personas que no necesitan del evangelio, que no necesitan de Dios, que no necesitan un Salvador. Bueno, la Biblia nos muestra que por más bueno que seamos, por más que hagamos tan bien las cosas, por más que ayudemos a todo el mundo, necesitamos nosotros también un Salvador para, gloria a Dios, recibir la vida eterna. En tercer lugar, hay un grupo también que son los reincidentes o apóstatas, como le llamamos, ¿no? La Biblia llama apóstatas aquellos que abandonan la fe, ¿no? Bueno, son los reincidentes, son esos hermanos que caen y luego se levantan, y caen y luego se levantan. O sea, nos referimos por reincidentes o apóstatas a los que, habiendo comentado
o fomentado la vida cristiana, luego la han abandonado por una razón o por otra razón, no importa por qué, pero terminaron abandonando la vida cristiana. Así que los que, habiendo puesto, dice la Biblia, su mano en el arado y miran atrás, esos serían, podemos decir, los apóstatas, los apóstatas o los reincidentes, son los que ponen las manos en el arado y vuelven a mirar para atrás. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta que algunos de ellos nunca han conocido la verdad. Han estado en la iglesia, han estado quizás allí por mucho tiempo, pero es como que todavía la verdad no se ha encarnado en ellos, ¿no? Y por eso es muy importante que la palabra de Dios nos enseña que el hombre verdaderamente renacido no se apartará del camino de la verdad tan fácilmente. O sea, una persona que recibe a Cristo y se convierte de verdad, o sea, nace de nuevo, ¿no? Como Jesús le decía a Nicodemo, ¿no? Cuando le decía, te es necesario, Nicodemo, vos sos muy religioso, vos conocés mucho la Biblia, pero necesitas nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es el ser renacido, ¿sí? Del agua y del espíritu, el volver a nacer, el recibir esa vida nueva que nos da el Señor a través de Jesucristo. Por eso es muy importante que muchas de las personas que caen otra vez, que miran para atrás, que se convierten en apóstatas, son personas que todavía quizás no han renacido completamente, no han tenido un encuentro con el Señor, pero su vida no ha sido nueva, transformada, ¿no? Por ejemplo, es muy importante eso. También tenemos que, con este grupo de hermanos o personas, ¿no es cierto?, apóstatas, o como decíamos recién, reincidentes, ¿no es cierto?, tenemos que averiguar la causa de su recaída. ¿Por qué cayó? Entonces, nosotros no tenemos que cuestionar, no tenemos que criticar, no tenemos que juzgar tampoco, porque no estamos para eso. Dios no nos llamó a nosotros para ser jueces, ¿no? Sino que Dios nos llamó para que tengamos misericordia. Dios nos llamó a sanar, a restaurar, a volver a levantar a esos hermanos y hermanas que quizás han reincidido, han caído, han mirado para atrás por alguna razón. Y entonces es bueno que nosotros averigüemos la causa de su recaída. Y algunas de las causas pueden ser las siguientes. Yo anoté un par nomás como para tener en cuenta. Por ejemplo, maltrato por parte de los creyentes por las inconsecuencias de estos. Vieron que a veces la gente viene a la iglesia y después no viene más. ¿Por qué? Porque después de un tiempo la misma congregación, algunos hermanos maltratan a algunas personas y esa puede ser la causa por la cual la persona deja de venir, abandona la fe y dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a buscar a Dios? Si mira, esta persona que hace tantos años que viene a la iglesia está peor que yo, ¿no? Actúa peor que yo, se maneja peor que yo. Entonces, mi hermano, el maltrato a veces hace que la gente vuelva a mirar para atrás. Un poco lo que le pasó, ¿se acuerda?, al pueblo de Israel, cuando el Señor lo estaba llevando por el desierto y ellos le reclamaron a Moisés y le dijeron, ¿para qué nos trajiste acá al desierto? Para que nos muramos de hambre. Dice, y entonces se acordaban de las comidas que tenían en Egipto, miraban para atrás y ellos deseaban volver para atrás, pero bueno, mucha gente, mi hermano, vuelve para atrás por eso, Por eso hay varios pasajes de la Biblia que nos enseñan acerca por ejemplo, de cómo solucionar ese problema, ¿no? Una de las cosas que a mí siempre me gusta decirle a la gente es que nosotros no somos perfectos. Y es la verdad, mi hermano, no somos perfectos. A veces nosotros en una familia donde tenemos allí un papá, una mamá y sus hijos, ¿no es cierto? Una familia quizás
que son un grupito pequeño de personas que conviven, tienen problemas, a veces no pueden llevarse bien los padres con los hijos, o los hijos con los padres, a veces no pueden llevarse bien entre esposos y tienen problemas y discuten y se pelean, y así que imaginémonos nosotros lo que es en la congregación cuando tenemos, en vez de tener 5 o 6 personas, tenemos 200, 300, 400. En algunas congregaciones hay mucha más gente. Y bueno, por supuesto que allí hay distintas clases de personas. Y bueno, ese es un tema, ¿no? También quizás algunas personas se han dejado dominar por algún pecado. A veces vieron que la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Bueno, y hay personas que se han dejado dominar por algún pecado y algún pecado oculto que tienen allí, y eso hace que se enfríen, eso hace que se debiliten, eso hace que pierdan el entusiasmo, eso hace que empiecen a pensar que no vale la pena y se sienten hipócritas y entonces no quieren estar allí en la iglesia levantando sus manos o sirviendo al Señor porque tienen allí algo que tienen que resolver, y es un pecado oculto y es un pecado que está dominando su vida. Así que no solamente el pecado, sino también algunas alianzas mundanas que han sido la causa del retroceso de mucha gente, se han asociado con el mundo y han hecho cosas que realmente saben que a Dios no le agrada, y eso hace que la gente se vuelva para atrás. Por eso hay que averiguar, mi hermano, cuáles son las causas. De lo contrario, no podemos solucionar eficazmente el problema, no podemos ayudar a las personas si nosotros no averiguamos un poquito cuál fue la causa, por qué te fuiste, por qué dejaste de asistir a la iglesia, por qué te alejaste de Dios, qué es lo que te pasó. Bueno, y de esa manera poder ayudar a esas personas. Así que al tratar con esta clase de reincidentes, podemos decir, se verá que reincidentes se dividen en dos grupos, ¿no? Que es el reincidente empedernido y el reincidente arrepentido. Hay dos clases de reincidente. Hay dos clases dentro de los reincidentes. Está el empedernido y el arrepentido. Amén. Así que el reincidente empedernido, para tener una idea, algunas veces los reincidentes se encuentran indiferentes y obstinados, estos que decimos, qué cabeza dura, ¿no? Que le parece que no entiende, parece que no puede comprender lo que está haciendo. Y esas personas no manifiestan ninguna tristeza por su caída y tampoco manifiestan ningún deseo de volver al Señor, de quien se han apartado, porque en realidad cuando se van de la iglesia se apartan del Señor, ¿no? Esa es la idea. Se apartan del Señor, no solamente se apartan del pastor o los hermanos, sino que principalmente se apartan del Señor. Pero el tema es que no siente tristeza, no siente tristeza. Cuando nosotros hablamos del arrepentimiento, decimos que el arrepentimiento tiene dos cosas muy importantes. La primera es sentir tristeza por lo malo que estamos haciendo. Y la segunda es cambiar de actitud, ¿no? La determinación de dejar lo que estamos haciendo mal, cambiar nuestra actitud. Eso es arrepentimiento. Pero como siempre enseñamos, el remordimiento es simplemente sentir tristeza por lo que estamos haciendo mal, pero no cambiar. Entonces, estas personas que reinciden, ¿no es cierto?, de manera empedernida, son personas que ni siquiera están tristes por lo que están haciendo, no les importa absolutamente nada. Probablemente la mejor manera de tratar con un reincidente empedernido es mostrarle el pecado terrible que ha cometido al no perseverar en la senda del Señor, mostrárselo. Y también hablarle de cuáles son las consecuencias fatales e inevitables que le esperan en la actualidad y también en la vida futura, ¿no? Porque ellos son personas que conocen el Evangelio, son personas que han estado en la iglesia, son personas que han tenido
un contacto con Cristo y con la congregación. Entonces a esas personas tenemos que hablarles directamente, mostrarles lo grave de lo que están haciendo, lo grave que es haber tomado la determinación de alejarse de Dios y las consecuencias que pueden traer para el presente, pero también para el futuro. Esa es la manera, ¿no? Y bueno, para eso, allí yo les voy a dejar después una serie de versículos bíblicos para que ustedes puedan leerlos, pero voy a seguir porque si no se me va a ir mucho la hora. El reincidente arrepentido, en cambio, con ese término queremos señalar nosotros al reincidente que se haya entristecido por el pecado y es el que se tomó conciencia de que hizo mal, se arrepiente y eso le genera tristeza, la tristeza que realmente trae el arrepentimiento y el anhelo de volver. Pero esa persona a veces tiene miedo de volver a la iglesia, tiene temor de no ser recibida, piensa que quizás no la van a querer, no la van a recibir, no la van a perdonar, no le van a dar otra oportunidad a los hermanos y el pastor. Y entonces allí están, ¿no? Con esa tristeza por haber pecado, con esa tristeza y con ese deseo de volver a la casa del Señor, pero con ese temor y miedo de que no será recibido de buena manera. Por eso cuando nosotros visitamos a los hermanos alejados, como decimos, ¿no? Pensemos que ellos son estos reincidentes y son estos hermanos y hermanas apóstatas que han abandonado la fe. Y qué bueno es que nosotros podamos siempre estar orando por ellos y estar llegando a ellos para tratar de ayudarlos a retomar otra vez la comunión con Cristo. Tenemos que mostrarle la buena voluntad del Señor de recibir a todos los que se vuelven a Él. ¿Se acuerdan como la historia de Lucas capítulo 15? Impactante, impresionante la historia del hijo pródigo, ¿no? Un pasaje justito para todos los reincidentes y para todos los apóstatas, aquellos que han abandonado su fe, como el hijo pródigo que un día le dijo al padre, dame los bienes que me corresponden, y se fue lejos a vivir una vida perdida, a vivir perdidamente, hasta que un día recapacitó y volvió entonces a la casa de su padre, y cuando volvió, lo encontró allí a su padre, que lo abrazó, lo besó, lo vistió, le puso el anillo, las sandalias, mató un becerro gordo, hizo una gran fiesta, porque él estaba perdido y ahora su hijo había vuelto a la vida. Qué lindo, ¿no? Bueno, hay otros pasajes también, como Jeremías 3, versos 12 y 13, donde nos relatan varias historias bíblicas, ¿no? Así que lo bueno es que nosotros podamos, mi hermano, compartirles que Dios los ama, que Dios los perdona, que Dios los quiere restaurar, Dios les quiere dar, como siempre decimos, una nueva oportunidad. Amén. Ahí, por ejemplo, en Marcos 16:7 nos cuenta la Biblia la historia de la caída de Pedro, pero también luego vemos la historia de la oportunidad que Dios le dio a Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro lo negó al Señor. Pedro, bueno, sin embargo, el Señor cuando se apareció a Pedro allá al final de San Juan, el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Bueno, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Y el Señor le dijo, bueno, anda y apacentá mis ovejas, mis corderos. Amén. Así que, hermanos, es muy importante que nosotros en este tiempo aprovechemos esto que estamos aprendiendo para pensar también en esos hermanos y hermanas que por distintas causas, quizás por maltrato, quizás por indiferencia, quizás por, bueno, porque han visto cosas que no le han gustado, se han alejado, se han apartado y están ahora sin Dios y perdidos en el mundo, que podamos nosotros ir a acercarnos y compartirles estas verdades que estamos aprendiendo. Enseñarles lo que Dios requiere, ¿no? Que es la reconciliación. Dios está dispuesto a reconciliarse con ellos, ¿no? Uno se reconcilia con alguien cuando está peleado, ¿no? Uno se pelea
y después se reconcilia. Y qué lindo es que el hombre estaba separado de Dios, pero Dios por medio de Cristo, dice, produjo la reconciliación entre el hombre y Dios. Y ahora Dios a través de Cristo nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación para que reconciliemos a los hombres con Dios. Así que es una tarea de los hijos de Dios, una tarea tuya, hermano, hermana, de que nosotros podamos reconciliar a aquellos que están enemistados, que están alejados, que están separados del Señor. Amén, aquellos que han reincidido, que han entrado en esa apostasía, nosotros podamos ayudarles a que se acerquen a Dios y se reconcilien con Dios para la gloria de su nombre. Así que ahí hay una lista de pasajes bíblicos que yo les voy a mandar en la tarea para que ustedes puedan tener herramientas para justamente hablar con estas personas, ¿no? Hay cosas que nosotros tenemos que animarles a decir, Gloria a Dios. Allí, segunda de Crónicas 7:14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y clamaren, entonces yo, decía el Señor, voy a venir sobre ellos, voy a sanar, voy a restaurar. Así que tenemos mucha palabra de Dios para animarles. Luego, discipularlos. Luego, ayudarlos a que vuelvan a consagrar su vida completamente al Señor. Luego que aprendan a ser consistentes en la oración. Amén. Bueno, y todas esas cosas que tenemos que volver a enseñarles para que ellos puedan volver a tener una vida fuerte. Amén. Bien, hay otro grupo de personas siempre con las que nos encontramos que son los censuradores, esos que te censuran, los censuradores, esas personas que te censuran, ¿no? Que por ejemplo, cuando vos le vas a hablar de Dios, dice no, porque Dios no es justo o Dios no es injusto. Para los hombres frecuentemente le atribuyen actitudes de injusticia y de insensatez. Si Dios existiera, entonces, ¿por qué hay tantos niños con hambre? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? Y siempre están con esa actitud de censurarnos, ¿no? De no permitirnos hablar, sino que nos atacan con censuras. Y es verdad, mi hermano, que ellos hablan mal de las cosas que no entienden, porque la mayoría de las personas que censuran el Evangelio, censuran a Dios, censuran a Cristo, son personas que hablan mal porque todavía no han entendido realmente lo que Dios a través de Cristo ha hecho por toda la humanidad. Sin embargo, a veces nosotros nos vemos como obligados a tener que responderles y el tema es cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo le respondemos a esa gente cuando te atacan con censuras, ¿no? Cuando te dicen, bueno, si Dios fuera amor, entonces ¿por qué hay tanto odio? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué existen tantos que asesinan? Y bueno, todo el tiempo, ¿no? Te censuran y a veces uno está ahí que se sale de la vaina, como decimos, para responderle, ¿no? ¿Cómo debemos responder a esas personas? Por ejemplo, los que critican a Dios. ¿Cuánta gente hay que critica a Dios, no? Muchos dicen, por ejemplo, que Dios, como decía recién, es injusto al crear a los hombres para luego condenarlos. Bueno, un argumento, ¿no?, que tienen los censuradores. Dicen, Dios es muy injusto al crear al hombre para después condenarlo al infierno. Así que en tales casos debemos apelar siempre lo que dice la Biblia, ¿no? La ley y el testimonio. ¿Por qué? Porque Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Se acuerdan? Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4. Entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y si nosotros no tomamos esas armas, como por ejemplo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, sin duda, mi hermano, fracasaremos al tratar de convencer a los que presentan tales pretextos contra Dios. Nosotros tenemos que conocer la Biblia. Yo siempre les enseño y siempre les digo y les pido
que ustedes lean la Biblia, que aprendan la Biblia, que conozcan la Biblia, que metan la Biblia en su mente y en su corazón, porque eso es lo que nos va a dar la herramienta para poder nosotros hablarle a aquellas personas que critican a Dios. ¿Cómo vamos a hablarle si no conocemos? Emplear pasajes bíblicos que demuestren el propósito divino en la creación, ¿no? Que podamos nosotros, por ejemplo, Isaías 43:7 o Apocalipsis 4:11, anótelo por ahí, después usted puede leerlo tranquilo. Es bien claro que Dios no creó al hombre para condenarlo. Eso es así. Dios no lo creó al hombre para condenarlo. Por el contrario, ¿no es cierto? Dios en su inmenso amor, como nos enseña la Biblia, viendo al hombre condenado por su propia incredulidad, ¿qué hace Dios? Le ofrece salvación de pura gracia y lo hace por medio de su único hijo. Manda a su único hijo al mundo a morir por amor a justamente todos los que estaban perdidos y condenados. Y gracias a eso nosotros hoy somos salvos. Entonces, cuando conocemos la palabra, nosotros podemos tener argumentos bíblicos para refutar a los que critican a Dios. Hacerle ver a la gente que en las Escrituras el anhelo supremo de Dios es que el hombre sea salvo y no que se pierda. Por eso la Biblia dice ahí, como leíamos en San Juan 3:16, 17, cuando decía que el Hijo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Nunca la idea de Dios fue condenar, siempre la idea de Dios fue salvar. Y de hecho, cuando Pedro, ahí en 2 de Pedro 3:9, dice que Dios es paciente para con todos, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Bueno, según estos versículos bíblicos, entonces parece que Dios desea condenar a los hombres o salvarlos, diríamos, ¿no? Uno le puede compartir estos versículos a esas personas que critican a Dios y que dicen que Dios es injusto y decirle, pero ¿cómo va a ser injusto si el hombre estaba perdido y Dios buscó la manera de salvarlo, de darle una nueva oportunidad? Así que la palabra de Dios nos muestra eso, ¿no? Mostrarle que a Dios le costó realmente muchísimo que nosotros pudiéramos recibir la salvación y le costó lo que llamamos nosotros la redención de la humanidad, a fin de que comprendamos cuán terrible es acusarle de injusticia. Qué terrible, ¿no? Que esa gente por ignorancia critican a Dios de injusto cuando realmente Dios es amor y Dios es justo y Dios dio lo más importante que tenía por amor a toda la humanidad. Así que lo que tenemos que, poder mostrarle a estas personas es que si los hombres se condenan eternamente será simplemente por haber rehusado la gracia, la misericordia que Dios ha derramado sobre la humanidad. Por eso, si el hombre se pierde porque no acepta el rescate, la salvación que viene por medio de Jesucristo. Pero también están no solo los que critican a Dios, sino los que critican la Biblia. Ahí entramos en otro terreno también. Dicen que la Biblia es una locura, que la Biblia es palabra de hombres, que está escrita por hombres comunes y corrientes, y que cómo nosotros podemos decir que esa Biblia es la palabra de Dios, y entonces critican la Biblia. Cuando critican la Biblia tenemos que responder que, hay que responderle, ¿no? Y entonces, que tiene razón porque la misma Biblia dice eso, ¿no? ¿Vieron cuando ellos dicen que la Biblia es locura? Bueno, la misma Biblia, ahí en 1 Corintios capítulo 1, verso 18, a ver si lo podemos leer. 1 Corintios capítulo 1, el versículo 8. Versículo 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.
versículos 23 y 24. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Bueno, cuando dicen que la Biblia es locura, Pablo está diciendo que el Evangelio para algunos es locura, ¿no? O sea, que ahí la misma Biblia les da la razón, ¿no? Así que llamarle la atención, ¿no es cierto? Porque decirle que la culpa no es de la Biblia, sino de la pecaminosidad del mismo hombre, ¿no? Mostrarle que el castigo que espera al que rechaza la palabra de Dios es por causa del que la rechaza, porque la palabra de Dios nos conduce siempre a la salvación. Ese es el mensaje central de la Biblia. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, el hilo conductor que va libro por libro es la salvación del ser humano. Así que, bueno, están los que dicen que la Biblia está llena de contradicciones, ¿no? También. Bueno, cuando alguien nos dice eso, lo que tenemos que decirle es, bueno, señalame una contradicción, a ver dónde la Biblia se contradice, porque la gran mayoría de las personas no tienen idea de lo que está diciendo, ¿no es cierto? Y las contradicciones normalmente son causadas por la mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Pero bueno, por eso nosotros hemos estudiado hermenéutica y homilética, pero hermenéutica principalmente para poder interpretar correctamente la palabra y que nadie nos tuerza, ¿no? Porque vieron que desde el principio el diablo utilizó esa estrategia cuando le dijo a Adán y Eva cuando fueron ahí y ellos le dijeron, no, Dios nos dijo que de este árbol no comamos, y automáticamente el diablo le dijo, no, Dios no quiso decir eso, ¿no? Lo que Dios quiso decir era otra cosa. Así que se tergiversa la Biblia, ¿no? Y por supuesto que están los que critican y dicen que la Biblia es un libro impuro, un libro que ha hecho tanto a favor de la pureza y la moralidad en todo el mundo a través de los siglos, no puede ser un libro impuro. Por eso es necesario atender a esa objeción, ¿no es cierto? Y leer la palabra. Ahí yo le voy a dejar algunos salmos que nos hablan acerca de la pureza de la palabra, ¿no? Dice que ahí en el Salmo 19, por ejemplo, del 7 al 10, Salmo 19, 7 a 10, dice que la palabra del Señor es pura, es pura. Y bueno, ahí léalo porque es muy hermoso lo que dice el salmista en el Salmo 19, del verso 7 al verso 10. Y están los que dicen que la Biblia también es un libro de origen humano. A los que le declaran esto, los tenemos que llevar por las siguientes pruebas, ¿no? Cuando dicen, bueno, nosotros sabemos que hay muchas cosas que ya hemos estudiado con respecto a la Biblia. Están esas personas que dicen, no, la Biblia la escribieron los hombres, el origen de la Biblia es un origen humano, no divino. Bueno, nosotros tenemos pruebas, ¿no? Como la prueba de la existencia de la Biblia, que ya lo hemos visto en hermenéutica. ¿Se acuerdan cuando allí estuvimos repasando un poquito? Por ejemplo, sabemos que cualquiera que haya estudiado la historia y la formación de la Biblia va a tener que admitir que ningún libro humano pudo haber sido escrito, por ejemplo, en 66 partes como la Biblia. Cada una de esas partes por distintos autores, como hemos aprendido, en 3 idiomas distintos, que es el griego, el hebreo, el arameo, y en un espacio aproximado de unos 1600 años. Impresionante esto. Sin ningún plano hecho de antemano, o sea que no había una guía como para decir, bueno, arrancamos escribiendo esto y terminamos escribiendo aquello. Sin embargo, la palabra nos muestra que cada una de esas 66 partes llegaron a formar un solo libro, cuya perfecta unidad, como hemos aprendido, porque es asombrosa la coordinación, ha dejado atónitos a los más eruditos de todos los siglos. O sea que esa es la prueba, como decimos nosotros, la prueba de la existencia de la Biblia. También está la prueba de la preservación de la Biblia, que no voy a detenerme demasiado, pero cómo la Biblia se preservó.
durante no solamente esos 1600 años, sino también durante todos estos otros casi 2000 años que ya pasaron y nosotros todavía tenemos la Biblia en nuestras manos. O sea, Dios preservó la palabra por muchísimas generaciones y actualmente la tenemos nosotros en nuestras manos. La prueba de su autoridad moral es muy importante. Cuando hablamos de la autoridad moral de la Biblia, ningún libro, nosotros decimos, ha logrado ser la autoridad completa, ¿no es cierto?, en asuntos espirituales y morales, pero la Biblia sí, tiene la autoridad total, completa en cuanto a todo asunto espiritual y moral. Ningún libro, por ejemplo, puede cambiar, escuchen esto porque es importante, ningún libro puede cambiar, limpiar, transformar, purificar plenamente al hombre pecador, hacer de un hombre inmoral, un hombre decente, de un mentiroso, uno veraz, de un pecador que está perdido, que está borracho, enfermo, degradado, delincuente, homicida, un ser, convertirlo en un ser íntegro, maravillosamente útil. Solamente la Biblia, ese libro increíble, ¿no?, que tiene autoridad espiritual y moral, logra que las personas leyendo en este libro puedan cambiar su vida de una manera tremenda y poderosa. Así que es muy importante, hermano, que nosotros podamos tener presente estas tres pruebas para aquellos que dicen que la Biblia no es divina, que la Biblia es humana, ¿no? Entonces la prueba de la existencia es una, la prueba de la preservación es otra, y la prueba de su autoridad moral es otra, para defender la palabra de Dios. Ya voy a ir terminando, pero me faltan algunos que voy a hacerlo rapidito, lo más rápido que pueda. Los que ponen dilaciones son las personas que siempre están poniendo obstáculos, En verdad, este es un asunto de los obstáculos que más comunes, podemos decir, que hace a nuestra comunicación del Evangelio se pierda, se va perdiendo infructuosamente la posibilidad de comunicar el Evangelio. Alguien dijo una vez que el camino al infierno, escuchen esto, el camino al infierno está empedrado de buenos propósitos que han sido postergados para mañana. Entonces, muchísima gente tiene esa actitud, ¿no? Esa actitud de dilatar, decir, bueno, no, hoy no, mañana. Bueno, mañana recibo a Cristo, mañana me voy a bautizar, mañana voy a empezar a ir a la iglesia, y todo lo dejan para mañana, para mañana, para mañana. Y entonces lo que hacen es dilatar, Uno los invita, le dice, bueno, la semana que viene, y bueno, algunos no tienen otra semana porque algo pasa y desaparecen de la faz de la tierra y ya no tienen oportunidad. Pero algunos dicen, por ejemplo, tan pronto como tenga mi negocio y mis finanzas bien establecidas, me voy a ocupar de las cosas espirituales. Primero mi negocio, primero mi dinero, y después, entonces, voy a arrancar con las cosas de Dios. Bueno, hay muchos pasajes, como por ejemplo Mateo 6:33, que son apropiados para estas personas, que dicen, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por ejemplo, Lucas capítulo 12, verso 16 al 21. Allí encontramos la historia del rico necio. ¿Se acuerdan que se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, bueno, anda, vendé todo lo que tengas y dáselo a los pobres, y después vení y seguime. Así que ahí tenemos otra historia interesante. En Santiago, capítulo 4, verso 13 al 17, encontramos que ahí Santiago nos dice que el hombre puede morir mientras esté tratando de enriquecerse en esta vida, y entonces no disfrutará ni aquí ni allá. ¿Por qué? Porque dice que había un hombre que tenía un granero y que quería llenarlo, ¿se acuerdan? Y dice que esa misma noche quería hacer graneros más grandes porque decía a su alma,
Alma mía, gózate y alégrate, porque muchos bienes tienes para mucho tiempo. Y entonces Dios le habla y dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Así que bueno, ahí tenemos, ¿no? Para los que dilatan, diciendo que primero su negocio, primero su platita. Después también están los que dicen, me ocuparé de las cosas espirituales cuando tenga más edad, ¿eh? Cuando tenga más edad. Bueno, algunos piensan que pueden manejar su vida, su tiempo, su edad, y nosotros nos damos cuenta que no es así. Bueno, les voy a dejar los textos bíblicos para que lo busquen y lo estudien. También están los que dicen, me ocuparé de mi alma antes que muera. Y bueno, cuando nosotros sabemos que vamos a morir, ninguno sabe, ¿no? Pero bueno, para ir terminando, les quiero contar que hay otro grupo que son el grupo que tiene distintos o diversos problemas, ¿eh? Algunos dicen, por ejemplo, ¿no? Esas personas que te dicen, soy demasiado malo para ser salvo. Usted, pastor, no tiene ni idea de qué tipo de persona yo he sido, las cosas malas que he hecho. Y bueno, dicen que han sido tan malos que no merecen el amor y la gracia de Dios sobre su vida, que no merecen la misericordia del Señor, ¿no? Pero bueno, hay muchos pasajes bíblicos que nos indican claramente, ¿no? Que Jesús vino justamente a salvar lo que se había perdido, ¿no? Lo que estaba mal. También están los que dicen, no puedo perseverar, o tengo miedo de fracasar, los que tienen temor. Ayer estábamos predicando en la iglesia y hablamos acerca de esa palabra que encontramos 365 veces, que es no temas, porque yo estoy contigo. Amén. No temas, porque yo soy tu Dios. Yo te sostengo con mi mano derecha y yo te digo, no tengas temor porque yo te ayudo, dice el Señor. Isaías capítulo 41 y capítulo 40 también. Están los que dicen, quisiera seguir, pero no puedo abandonar mis costumbres pecaminosas. Bueno, ahí tenemos varios pasajes de la Biblia donde le vamos a enseñar de que sí se puede abandonar la vida de pecado, se puede cambiar, se puede empezar una vida nueva. También están los que dicen me van a perseguir o me harán problemas si yo decido seguir a Cristo. Bueno, no vamos a negar que a veces cuando nosotros decidimos recibir a Cristo y empezar una vida nueva, los que estaban con nosotros en nuestra vida vieja nos van a perseguir, nos van a hacer algunos problemas, pero nosotros tenemos que perseverar para que el Señor nos ayude a permanecer firmes. También están los que dicen, desearía seguir a Cristo, pero tendré que cambiar mi modo de vivir antes de entregarme a Él. ¡Wow! Mucha gente piensa así. Incluso cuando les hablamos del bautismo, dicen, no, pero yo hasta que no deje esto, no deje aquello, no cambie esto, no cambie el otro, entonces no me puedo bautizar. Bueno, yo quiero animarles a que podamos mirar esto porque realmente la palabra de Dios nos dice que Jesús no vino a llamar a los sanos, sino a los enfermos. El médico no vino para atender a la gente sana, sino atender a la gente enferma. Cristo vino, dice, a buscar a los injustos y a los pecadores para transformarlos y cambiarlos. Dice que el hijo pródigo fue recibido por su padre tal como estaba, ¿no? Dice que el ladrón en la cruz, por ejemplo, fue perdonado sin poder cambiarse a sí mismo. El ladrón no tuvo tiempo de cambiar, pero Jesús lo recibió igual. La historia, por ejemplo, del fariseo y del publicano que leíamos al principio, también nos ilustra la magnífica verdad de esta enseñanza, ¿no? El publicano salió justificado. Bueno, y así podemos decir que Dios tiene poder para transformar y cambiar nuestra vida y ayudarnos. Ya estoy terminando. Hay personas que dicen es demasiado tarde, ya no tengo tiempo. Bueno, lamentablemente no es verdad. La palabra de Dios dice que cuando una persona está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasan y Dios las hace todas nuevas. Está la gente que dice quisiera seguir a Cristo, pero no puedo perdonar a cierta persona.
Bueno, a esas personas tenemos que explicarle lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del perdón y del amor. Amén. Está la gente que dice, no siento nada yo, no siento nada. Bueno, el evangelio no se trata de sentir. El evangelio se trata de creer, de creer. La Biblia dice que si uno puede creer al que cree, entonces todo le es posible. Amén. Por eso el evangelio tiene como un orden, ¿no? El orden de Dios es hecho, es fe y después es sentimiento. Al principio no sentimos nada nosotros. Al principio lo único que podemos observar es lo que Cristo ha hecho por nosotros y vemos el sacrificio de Jesús. Lo vemos, pero quizás no sentimos nada. Lo segundo es que al ver eso se despierta nuestra fe y la fe es la que nos lleva después a sentir. Y ahora la gran mayoría de los que estamos conectados en esta clase podemos decir que qué lindo es cuando empezamos a cantar, a orar o abrimos la Biblia y nosotros mismos decimos, se siente acá la presencia del Señor. Decimos, el Señor está ahora entre nosotros y quizás en este momento alguno de ustedes está sintiendo ahí la presencia de Dios a través del Espíritu Santo operando nuestro corazón. Así que, hermanos, bueno, de esta manera, gloria a Dios, he querido darle un pantallazo rápido, ¿no es cierto? Pero de todas las situaciones en las que podemos estar encontrándonos en la medida que nos vamos relacionando humanamente con personas. Por eso el tema de hoy se llama cómo tratar con algunos impedimentos que interceptan nuestra comunicación del Evangelio y cómo manejar ciertos problemas. Así que este material, esta clase que le voy a mandar es un poquito larga, y lo que yo les recomiendo es que ustedes lo lean tranquilo y que lean los textos bíblicos, porque los textos bíblicos van a ser para nosotros la herramienta que nos va a ayudar a poder, gloria a Dios, a poder de alguna manera manejar las distintas clases de personas con las que nos vamos a encontrar. Esos textos bíblicos son los que nos van a ayudar a poder responder correctamente a las personas que nos vengan con distintas situaciones que a veces no sabemos qué responder. Bueno, acá tenemos una ayuda muy linda que si nosotros la leemos, la estudiamos y leemos los textos bíblicos, nos van a preparar y a formar para defender correctamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.